Hola, con este vídeo comenzamos el apartado de animación 3D. Una animación no es más que una secuencia de imágenes o lo que llamamos aquí en Cinema 4D fotogramas, que son los que aparecen en esta lista de aquí abajo, del 0 al 90. Son 90 fotogramas que vienen como predeterminados en los que nosotros vamos a poder construir las animaciones. ¿Por qué 90? Si nos fijamos en el apartado de la derecha, inferior derecha, donde está la configuración del proyecto, que por cierto aquí están las unidades del proyecto y la escala 1 y unidades en centímetros, que es como viene por defecto. Tenemos también otros parámetros como la velocidad de reproducción en fotogramas por segundo, FPS se refiere a esto, que está establecido a 30 por defecto, y luego dónde empieza, en qué fotogramas empieza y en qué fotogramas se acaba, en fotograma 0 y se acaba en el 90, pero esto es variable, se puede modificar. ¿Cómo modificarlo? Pues simplemente viniendo al apartado de aquí, que se llama el apartado de la línea de tiempo, y donde pone 90 escribir, por ejemplo, 200, intro, y a partir de ahí puedo estirar esta barra de aquí hasta el fotograma que quiera, si quiero hasta el 200, que es el máximo. Por tanto, en la línea de tiempo aparecerán estos 200 fotogramas. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, insertar un cubo y hacer una animación sencilla utilizando los diferentes tipos de animación que nos permite Cinema 4D. Por ejemplo, está la animación a partir de este botón de aquí, que se llama fotogramas clave automáticos. Lo que hará este botón cuando lo pulse es registrar todos aquellos cambios que haya en el cubo basado en la línea de tiempo, ¿vale? De manera que si yo activo este botón, muevo en la cabeza lectora, por ejemplo, el fotograma 40, y a partir de ahí desplazo, por ejemplo, el cubo en este sentido, veremos cómo aparecen como dos fotogramas más marcados, el del 0 y el del 40, y aparece aquí una línea con puntos discontinua que lo que me indica es que se ha creado una animación, ¿vale? Voy a desmarcar el botón y voy a darle al botón de reproducir. Vemos que aquí tenemos lo típico de control de reproducción, el play, ir un fotograma adelante, ir al final, ir al principio, etcétera, ¿vale? Entonces, si le doy al play, como estaba en el 40, pues va a pasar del 40 hasta el 200 sin hacer nada, pero cuando vuelva a empezar en 0, lo que hará es reproducir esa animación. Es decir, nosotros simplemente teníamos el cubo en el fotograma 0, hemos activado la grabación automática de fotogramas clave, hemos desplazado el cabezal de lectura al fotograma 40 y a partir de ahí simplemente hemos movido el cubo y se ha quedado registrada esa animación. Esta es la primera forma, digamos la más sencilla y la que no os voy a recomendar porque a veces se nos queda el botón este pulsado y registramos cosas que no queríamos registrar, ¿vale? La segunda forma sería utilizar, no utilizar este botón, sino el de al lado, el de grabar objetos activos o crear fotogramas clave, también se le llama, de la manera siguiente. O sea, yo esta animación del 0 al 40 la voy a mantener, pero ahora desplazo el cabezal de lectura al fotograma 80, por ejemplo, y ahí pulso el botón de grabar objetos activos, ¿vale? Y a partir de aquí muevo el cabezal de lectura, el fotograma 100, por ejemplo, desplazo el cubo en este sentido hacia allá y vuelvo a pulsar el botón de grabar, de manera que me ha vuelto a aparecer aquí otra animación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el fotograma 80 yo tenía el cubo en esta posición, le di a que en ese punto en el fotograma 80 quería grabar la ubicación, o sea, cómo estaba ese cubo, el estado de ese cubo en ese momento, luego desplacé al fotograma 100 y le di a crear fotograma clave. Un fotograma clave es un fotograma en el que ocurren cosas importantes. Bien, ¿qué hace Cinema? Entre el fotograma 80 y el 100 crea una interpolación, de manera que crear animaciones con Cinema es bastante sencillo. Simplemente me preocupo o bien de grabar con el primer botón todos los cambios o grabar fotograma clave a fotograma clave con el segundo botón.
Bien, hay un tercer método que es animar a partir de estos botones que aparecen en gris al lado de algunos de los parámetros en el panel de objetos. Si nos fijamos, hay botones de estos, no en todos los campos, pero en muchos de ellos, en la pestaña básico del cubo, en la pestaña coordenadas, en la pestaña objeto, y algunos aparecen en color rojo, ¿vale? Porque ya hemos hecho algo de animación. Vamos a hacerlo sobre otro objeto porque como con este ya he animado con estos dos botones, vamos a ver esta tercera forma de animar. Voy a coger por ejemplo un cono, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vemos que aquí puedo animar cualquiera de estos parámetros, pero podemos animar por ejemplo pues la altura o los radios. Vamos a hacer alguna prueba con esto. ¿Cómo funcionaría? El tema es mover primero el cabezal de lectura a la posición en la que quiero actuar. Por ejemplo, me interesa actuar a partir del 40 más o menos para que el cubo ya no esté solapando al cono. Me vengo a este fotograma y pincho en el parámetro que quiero activar. Pueden ser varios. Por ejemplo, podría ser el radio superior y podría ser la altura, pero vamos a hacerlo solo con el radio superior. Vemos que se ha creado el fotograma clave. Desplazo el cabezal de lectura, por ejemplo, al fotograma 60 o al 80, más o menos, me da igual. Y a partir de ese momento cambio el radio superior, por ejemplo, a 35. ¿Vale? Vemos que cambia el color del botón de rojo a amarillo. Eso quiere decir que ahí ha habido un cambio que si queremos registrar en el punto en el que está el fotograma, el cabezal de lectura, en este punto queremos que sea un fotograma clave, debemos pulsar otra vez para convertirlo en rojo. Aparece aquí de nuevo fotograma clave y si recorremos por el cabezal de lectura vemos que lo que ha ocurrido es que se anima ese radio y que es una animación totalmente independiente de la del cubo. Fijaos que ahora como tengo el cono seleccionado aparecen aquí los fotogramas clave del cono. Si marco el cubo aparecen los fotogramas clave del cubo y que son animaciones totalmente independientes. Bien, pues esta es la tercera forma que podemos utilizar para animar, que tal vez es más flexible y que creo que vamos a utilizar en más casos.